Buenas tardes. Vamos a dar inicio a la tercera actividad de Secretaría Científica del Claustro de Analistas en Formación de este año 2021. Integran el equipo de Científica, Cristian Lopardo, secretario científico, Florencia Groisman, Matías Luz Uriaga, Vivian Seco, y quien habla Hernán Asteruec, que hoy estaré coordinando la actividad. Primero va a tomar la palabra Gabriela Goldstein, presidenta de la Asociación Psicoanalítica Argentina, quien dará la bienvenida a nuestro invitado de hoy. Gabriela, ¿querés empezar? Sí. Bueno, buenas tardes y muchísimas gracias. Primero quiero agradecer al claustro de los colegas analistas en formación por invitarme a estar presente y a darle la bienvenida al invitado a esta actividad. Y bueno, entonces, Mariano, te doy la bienvenida. Es un gusto que estés aquí en la actividad científica que organiza el claustro de candidatos. No los voy a nombrar a todos, los va a nombrar Hernán y también va a hablar de tu currículum. Así que va a ser un placer escucharte hablar de los lazos y de la extranjería. Grandes temas para pensar en conjunto. Bueno, muchísimas gracias. Así que adelante, Hernán, entonces. Bueno, muchas gracias, Gabriela, y gracias, Mariano, por acompañarnos en el día de hoy. Mariano Orenstein es psicoanalista en función didáctica, director del Instituto de Formación de la Asociación Psicoanalítica de Córdoba, electo como representante de América Latina para el Board de IPA, ex editor en jefe de Calibán, revista latinoamericana de psicoanálisis, miembro del grupo de investigación Geografías del Psicoanálisis, ha dado clases y conferencias en instituciones analíticas de las distintas regiones y recibido los premios Berberg, Lucian Freud, Alice Hyman Award y Ángel Garmo. Autor de los libros Psicoanálisis en lengua menor, Brújula y Diván, La necesaria extranjería del psicoanálisis, Funambulistas, Travesía adolescente y riesgo, y Conversaciones de Diván, libro pronto a publicarse. La actividad de hoy se va a desarrollar de la siguiente manera. Primero tomará la palabra Mariano para compartirnos algunas de sus ideas por aproximadamente 25 minutos. Y luego podremos conversar con él por medio del chat o bien solicitando la palabra para poder dirigirse directamente. Al presentarse recuerden decir nombre y apellido y recuerden que la actividad está siendo grabada. ¿Querés comenzar, Mariano? Bueno, hola a todos y muchas gracias por la presentación y por la invitación. Y yo no preparé ni un texto ni nada, por lo que hablamos con Cristian, la idea era hacer como una conversación. O sea, yo en una de esas lo que puedo hacer en estos 25 minutos que tengo es como plantear algunas líneas para después conversar. Porque entiendo que ustedes vienen trabajando sobre el tema de los lazos y la invitación que me hace Cristian tenía como, le agregaba el ingrediente de la extranjería, que es una noción, no sé si es un concepto, es una idea, una palabra que a mí me gusta muchísimo y que si de mí dependiera lo haría, la incluiría en los vocabularios de psicoanálisis, porque me parece tremendamente fértil para pensar nuestra práctica, como una noción de la que hablábamos hace un rato con Gabriela, de la noción de extrañamiento que viene de otro campo, por ahí viene de la estética, de la literatura, del formalismo ruso, del teatro de Brecht, y sin embargo son nociones que importándolas son muy fértiles para repensar cosas que muchas veces con el uso nosotros tendemos a dejar de pensar. Hay muchos conceptos psicoanalíticos que son claves, pero que me parece que caen como víctimas de cierta entropía. ¿Se escucha bien? ¿Se me escucha bien? Caen víctimas de cierta entropía, es como que son palabras que terminan perdiendo filo
Y a mí me parece que nosotros trabajamos con palabras, entonces no nos podemos dar el lujo de que las palabras pierdan filo. A mí me sirve mucho importar ideas, ¿no? Importar de otros campos me refiero. Y la de la extranjería a mí me resulta particularmente fértil. Y yo pensaba, porque por un lado está el tema de los lazos, por el otro lado el tema de la extranjería, y por otro lado el contexto, que es el contexto del claustro de candidatos. Y entonces me parece que podemos como tratar de articular algunas ideas en torno a eso, y que puedan tener que ver con la experiencia de ustedes. Y, yo me formulaba, ¿no? Cuando pensaba, esta mañana pensaba cómo podíamos como armar una conversación, y me venían a la mente preguntas. Entonces me formulaba 3 preguntas. Una es pensar cuál es el lugar del analista. La otra, que es una consecuencia de la anterior, es cómo se adviene al lugar del analista, cómo se llega a ser analista. Y la tercera es una consecuencia de las 2 primeras, porque para mí el lugar del analista tiene mucho que ver con cierto lugar de extranjería. Entonces, si pensamos cómo se adviene a ese lugar del analista ligado a la formación, uno podría pensar cuál es la tercera pregunta en realidad que yo me hacía, y que tiene mucho que ver con mi experiencia como director de instituto en la Sociedad de Córdoba, que tiene que ver cómo pensar la formación de un modo que no se separe mucho de las respuestas que uno le dé a las 2 preguntas anteriores, ¿no? Cómo pensar la formación siéndole fiel a lo que uno responda a esas preguntas que les decía. Y me acordaba de un trabajo que leí de un analista brasilero, se llama Márcio Giovanetti, un trabajo dedicado a pensar la formación, es de la Sociedad de San Pablo. Y me habían invitado a comentar ese trabajo en algún momento. Y Márcio lo que hacía era, pensaba la formación en una especie de tensión entre lo público y lo privado. Y pensaba lo público ligado al espacio de los seminarios, básicamente, y lo privado, que él lo conectaba con el espacio de lo doméstico, del oikos, del que hablaban los griegos, vinculado al espacio del análisis didáctico, por supuesto, y de la supervisión. Entonces, él decía que los seminarios, como el espacio de lo público, era comparable al ágora entre los griegos, ¿no? El espacio donde se discutía y donde algo de lo privado, con todos los riesgos que tiene un espacio absolutamente privado, incluso con cierta resonancia de lo endogámico o del riesgo de la endogamia, el espacio de lo público, o sea, de los seminarios, para él, podía como funcionar como un límite. Entonces, a partir de ahí, se armó una discusión que a mí me parece interesante, de cómo pensamos los espacios de la formación. ¿Y cuál es el lugar del analista, ¿no? Porque la formación obviamente tiene que ver con advenir al lugar de analista. Y si uno se despoja de cierta idea, para mí ser analista no es como ser gastroenterólogo o ser neumonólogo o tener un doctorado en alguna disciplina humanística. Me parece que por un lado es un oficio, por otro lado es algo sumamente difícil de discernir. Si bien nosotros usamos mucho la palabra científico, a mí me hace un poco de ruido pensar nuestra disciplina en términos científicos. Parece que es casi como una... En realidad los científicos no nos ven como científicos a nosotros, solo nosotros hablamos de áreas científicas o de secretario científico, por ejemplo, como es Cristian. Lo que no implica que no haya cierta racionalidad en nuestra práctica, y que en muchos casos es mucho más trabajosa de
adquirir y de sostener que muchas disciplinas científicas, ¿no? O sea, que no le nombre científico no significa que sea algo poco riguroso, al contrario, me parece que en muchos casos es más riguroso. Ahora, en esta discusión con Marcio, él hablaba de que el lugar del analista era lo que él llamaba topos o utopos. Es como un oxímoron, ¿no? Y siempre que hablamos de psicoanálisis viene la figura del oxímoron, porque es la figura más afín al inconsciente, ¿no? Esta cuestión paradojal, esto que algo puede ser y no ser al mismo tiempo. Entonces, un topos o utopos es un lugar fuera de lugar. Y la literatura brasileña trae una referencia muy linda para pensarlo, que es un cuento de Guimarães Rosa, donde él habla de la tercera margen del río. Si se ponen a ver, no existe la tercera margen del río. Por definición, el río tiene dos márgenes. Y nombrar una tercera margen del río me parece que habla de la imposibilidad de ese lugar y al mismo tiempo de la necesariedad de ese lugar. Me parece que ese es el lugar que ustedes están como intentando, o sea, trabajosamente al que están tratando de advenir en la formación. Me parece que el título no dice mucho, el título de analista, el título que uno le dan cuando termina la formación y la membresía consiguiente. Me parece que hay algo de otro orden, una especie de transmutación, de alquimia que se da a lo largo de la formación y que tiene que ver con, de alguna manera, volverse extranjero, ¿no? No siendo extranjeros, nos tenemos que volver extranjeros para ser analistas, porque uno podría pensar cuál es el lugar del analista en la ciudad. Y a mí me parece que el mejor modo de pensarlo, siguiendo esta familiaridad con algunas nociones griegas que traía Marcio Giovannetti, es con una figura que es el extranjero dentro de la ciudad. En Grecia existían los ciudadanos griegos y existían los extranjeros. Y los extranjeros, después existían los esclavos, pero los esclavos no contaban para nada, ¿no? El extranjero encarnaba la extrañeza más absoluta, ¿no? Y en ese sentido, Derrida hablaba de que al extranjero le debemos hospitalidad, pero no solo por el otro, por nosotros también, ¿no? Porque el extranjero es quien encarna las preguntas. En Grecia existía otra figura que era el metoikos, le llamaban, que era el extranjero residente en la ciudad. Entonces, había ahí como una posición de tensión, donde no estaba identificado con los ciudadanos y al mismo tiempo no tenía la lejanía absoluta de un extranjero y podía interpelar a la ciudadanía y escuchar a la ciudadanía y experimentar la problemática de la ciudadanía de un modo particular. A mí me parece que ese es el lugar del analista, que es un lugar incómodo, es un lugar que no va acompañado de ningún título, es posicional. Fíjense, la figura de la extranjería es relativa, siempre uno es extranjero en relación a alguien, no existe la extranjería absoluta, siempre uno es extranjero en relación a un autóctono, ¿no? La idea de autoctonía, esa idea de pureza, de que alguien es de tal lugar, siempre es relativa, porque si uno se pone a rastrear hacia atrás, si uno rastrea la genealogía, siempre hubo alguna migración en algún momento, siempre hubo alguna extranjería en el origen de la autoctonía. Y la autoctonía, con esa idea que tiene de pureza, de que uno es de determinado lugar, creo que es bastante incompatible con la idea del psicoanalista. A mí me parece que, bueno, ustedes saben que Lacan decía que el psicoanálisis no podría haber nacido en otra tradición que no sea la tradición judía. Y yo acuerdo con eso siempre que uno le agregue la tradición judía de la diáspora, o sea, de los judíos errantes, sin un lugar, ¿no? No me parece que tenga que ver con la tradición israelí,
o sea, de los judíos asentados en lo que era Palestina, hoy es Israel. Me parece que tiene que ver con esa figura que ha encarnado el judaísmo a lo largo de un par de miles de años, y de la que Freud era un fiel testimonio, que no tiene nada que ver con la religión, ¿no? Que era la encarnación de la extranjería. Me parece que el psicoanálisis fue inventado en Viena, pero no podría haber sido inventado por un vienés de pura cepa, digamos, amante de la sangre y el suelo y la lengua alemana. Hay un autor que a mí me gusta mucho que decía que Freud, como otros autores, como Walter Benjamin y como Kafka, hablaban la lengua alemana, escribían en lengua alemana, escribían brillantemente en lengua alemana, pero tenían como el convencimiento íntimo que no estaban allí del todo, ¿no? Habitaban esa lengua como extranjeros. Eran hombres que venían del extranjero y lo sabían. Y me parece que esa posición de no terminar identificarse del todo con el lugar que uno ocupa en la sociedad, con los conciudadanos de uno, porque todos además somos ciudadanos como personas, pero desde nuestra función de analistas creo que no. Y me parece que a veces el desafío es sostener esa posición de extranjería e incluso habitar la propia lengua, o sea, analizar, por ejemplo, en el castellano que hablamos nosotros, como si fuera una lengua extranjera, o sea, tornar extraña hasta nuestra propia experiencia de la lengua. Creo que eso hacemos los analistas cuando estamos como iluminados, ¿no? Y yo siempre me acuerdo, hay una película que quizás la hayan visto, que se llamaba, la traducción era Un diván en Nueva York. No sé si la vieron, con William Hurt y Juliette Binoche. La dieron hace muchos años, una película de Chantal Akerman, que me parece que mostraba esto del que le estoy contando de un modo precioso. Contaba la historia de un intercambio de casas. Vieron eso que uno cede la casa a alguien y va a ocupar la casa del otro, entre un psicoanalista neoyorquino y una bohemia parisina. Entonces el psicoanalista, que era muy atilado, pulcro, muy severo practicante de su disciplina, se va a una buhardilla parisiense y Juliette Binoche aparecía en una especie de dúplex que tenía el analista en Nueva York. Le cae un paciente que no sabía que su analista se había ido. Entonces Juliette Binoche, que no tenía la menor idea de psicoanálisis, que incluso no hablaba inglés, o al menos no lo hablaba como lengua materna, le trata de explicar al paciente que ella no está el analista, y que bueno, que ella está ocupando su lugar, pero ella no lo es. Y al paciente le importa poco, se queda y habla, ¿no? Y después encuentra algo interesante y vuelve al día siguiente. Y vuelve a ir. En eso aparecen pacientes nuevos que no sabían que el analista no iba a estar, y se encuentra con Juliette Binoche, que empieza a encontrarse como confortable en ese lugar de quien escucha. Y lo interesante es que algunos pacientes viejos y algunos nuevos encuentran efectos clínicos muy potentes en esa escucha, que es una escucha, fíjense, tan extranjera, no solamente porque era una escucha francesa, sino porque era una escucha no profesional, era alguien que no era analista. Entonces, a mí me parecía que esa película figura muy bien algo de nuestro oficio que es difícil de apresar, ¿no? Y que creo que hay que cuidar en el proceso de formación. Y me parece que el trabajo de formarse como analista es el trabajo de llegar a ese lugar donde todo parezca extraño, porque nuestra tarea también es tornar extraño lo que cada analizante dice, ¿no? Y es imposible hacerlo si no ocupamos un lugar extranjero. Entonces,
por ahí uno podía pensar cuál es la... A ver, ¿cómo se hace para ocupar ese lugar? Y evidentemente el núcleo me parece que tiene que ver con el análisis didáctico, ¿no? Ese es como yo creo que es el tronco principal de la formación. No solo yo, creo que buena parte de los colegas piensan eso. El tema es cómo hacer análisis donde el calificativo de didáctico no contamine o incluso arruine la potencia de un análisis, ¿no? Yo no estoy tan de acuerdo con lo que decía Marcio de que lo público se juega solo en los seminarios y hay esa tensión entre lo público y lo privado. A mí me parece que cada una de estas cosas, de estas patas del trípode, uno las puede a ver, los seminarios no son cursos, ¿no? Son espacios donde se juega la subjetividad de un modo muy particular, de modo muy diferente a si uno hace un curso de cualquier otra disciplina. La supervisión creo que tiene mucho más que ver con el análisis de lo que uno tiende a pensar. No es como un curso privado, ni un lugar donde se ensaya la aplicación del psicoanálisis, ni donde uno tiene una visión desde otro lugar que enriquece teóricamente la escucha del analista en formación, sino que por algo los franceses le llamaban análisis de control, ¿no? La palabra control no está muy buena, me parece, pero nombrarlo como análisis, creo que sí, la supervisión me parece que tiene mucho más que ver con el análisis que lo que tendemos a pensar. Y el análisis, por supuesto, ¿no? Es el lugar donde uno se extraña de uno mismo, donde uno se descubre, bueno, esto que Julia Kristeva decía, ella escribió un libro y lo llamó extranjeros para nosotros mismos. Y ella decía que es el inconsciente, el hacerle lugar al inconsciente, una experiencia del inconsciente, lo que nos torna extranjeros para nosotros mismos. El inconsciente con esa característica que Lacan nombraba como la extimidad, ¿no? Eso que es siendo íntimo es lo más extraño que nos habita y que al mismo tiempo es lo que le hace lugar al otro de un modo privilegiado. El inconsciente como discurso del otro en nosotros, ¿no? Todo eso sucede en el análisis si no lo arruinamos. Ahora les cuento por qué pienso que puede arruinarse. Pero ¿cómo estamos de tiempo, Cristian, como para tratar de cerrar en el tiempo? Tenemos unos minutos todavía. Porque yo creo que siempre existe el riesgo de arruinar un análisis didáctico y que el análisis sea como, bueno, hay algunos analistas de APA que han escrito sobre eso. Arminda Verasturi, por ejemplo, escribió en algún momento, creo que Garma también, donde por ahí el riesgo es que los análisis didácticos sean menos fértiles que los análisis normales. Entonces exige como una atención particular, ¿no? Para no arruinarlo, para que lo didáctico no se lleve puesto la fertilidad clínica de un análisis, en ese sentido que les decía, ¿no? La posibilidad de extranjerizarse a uno mismo. Yo creo que cuando uno piensa los análisis, por ejemplo, que tienen de un modo u otro, ¿no? Explícitamente o implícitamente, que conducen a una identificación con el analista, me parece que algo nos extraviamos en ese punto. Y sucede más a menudo de lo que pensamos, ¿no? No sé si ustedes tienen esa experiencia, pero a mí me pasa bastante a menudo que miro a gente, cuando uno está en una institución por ahí más chica se nota más, ¿no? Que uno mira a determinadas personas y puede deducir con quién se analizó, aún sin saberlo, ¿no? Por las referencias que usa, por el modo de hablar, a veces hasta por el modo de caminar, ¿no? Me parece que hay algo que no está bien cuando pasa eso. No está bien cuando los análisis son como como que cronifican o clonifican. Hay ahí algo que va en el sentido de la identidad
que está en el reverso de la extranjería, donde se trata, me parece, de producir la diferencia absoluta, y de producir algo que tenga que ver con un estilo único. A mí me parece que el mejor efecto de un análisis, de una formación, es producir un analista con un estilo propio, ¿no? Me parece que el análisis sirve para descubrir el propio estilo, como analista, y también los pacientes normales para descubrir quiénes son. Hay una frase de un poeta griego que a mí me gusta mucho, que dice, porque juega con cierta temporalidad muy afín al psicoanálisis, que dice, para llegar a ser lo que uno es. Si se fijan, hay como una dislocación en el tiempo, ahí, muy ligada al Nachträglichkeit freudiano, pero se trata de llegar a ser lo que uno es. Me parece que... Diana, para ¿sí? avisarte el tiempo nada más, 5 minutos o 5, 8 minutos más tenemos, si querés. Bueno, listo, hablo 5 o 8 minutos y conversamos. Entonces, ¿cómo hacer como para preservar esa potencia? A mí me parece que hay, si uno se pone a ver la historia del movimiento analítico, ha sido una historia de la extranjería siempre. A ver, Anna Freud y Melanie Klein fueron a Londres y eran extranjeras en Londres. Freud se busca una escucha tan extranjera que bordeaba lo delirante en Fliess. Los fundadores la troika fundadora de la psicología del yo en Estados Unidos eran todos emigrados de Europa Central. El nazismo fue el gran difusor del psicoanálisis al producir una diáspora de analistas de Europa Central y Europa del Este por el mundo. Y los analistas durante mucho tiempo fueron extranjeros. Los fundadores de APA, Mimi Langer, Ángel Garma, algunos de los fundadores, Pichon Rivière, de alguna manera, eran extranjeros. Y me parece que, bueno, Kohut, Otto Kemper, si uno se pone a rastrear, está lleno de referencias extranjeras. Lacan, por ejemplo, que era lo contrario, él encarnaba como una especie de figura tradicional francesa, elige un analista que era extranjero, que era Lowenstein. Pero hay una anécdota que a mí me encanta, que es una vez la comunidad judía de Estrasburgo le pide a Lacan el nombre de un analista. Entonces, desde cierta lógica, uno podría pensar, bueno, la comunidad judía de Estrasburgo le podría indicar el nombre de un analista judío, y está lleno de analistas de origen judío. Y Lacan les indica el nombre de otro analista de origen árabe. Les da el nombre de Mustafa Safwan, que era un gran analista que murió hace poco, y me parece que ahí pesca algo que es central y que creo que tiene mucho que ver con el lugar que tiene que ocupar el analista en la cura. En nuestras instituciones, volviendo a lo de la formación, donde los análisis se hacen dentro de las instituciones, eso está siempre amenazado. Por eso yo pensaba, imaginaba, ¿no? Si se pudiera, evidentemente está lleno de dificultades y buena parte de nuestros reglamentos no lo permiten, pero si se pudiera, yo creo que el analista de cada uno habría que buscarlo siempre fuera de la institución a donde uno pertenece. Debería haber como una especie de exopsicoanálisis. Esto atenta contra los análisis de todos, porque en general las instituciones reconocen los análisis de los miembros de la propia institución. Si quieren, después, si hay tiempo, les cuento un poco cómo estamos pensando eso en Córdoba y qué es lo que estamos haciendo, que dentro de ciertos parámetros estamos intentando poner en práctica esto de habilitar el espacio de otro para ciertos lugares importantes, ¿no? Y para, de algún modo, limar ese efecto como endogámico y entrópico y de dilución de cierta extranjería que siempre tiende a pasar en las instituciones. Me parece que se pasa menos en las instituciones más grandes, probablemente como APA, pero que creo que pasa a menudo, ¿no? Y eso hace que a veces
los análisis didácticos no sean tan fértiles como podrían ser, ¿no? Porque justamente yo creo que hay algo de la extranjería que está como en riesgo, de alguna manera. No sé, ¿sigo o paramos un poco para conversar? He hablado un poco anárquicamente, más como en una especie de asociación libre, pero podemos tratar de focalizar en algo, ¿no? Vamos a ver si hay alguna pregunta. Bueno, tenemos una de Vivian. ¿La leo o querés algo, Vivian? Pruebo. Me gustó la idea de en asociación libre y esto de conversar. Me quedaba con esto de que las palabras pueden perder filo. Pienso que los analistas pueden perder filo. Creo que los analistas didactas podrían perder más filo si es que ser analista es llegar a algún lado. Me pregunto si los analistas didactas que tienen a candidatos de pacientes o que los supervisan no deberían estar ellos en otros análisis. Que el análisis didáctico termine cuando uno se convierte en analista me resulta una contradicción. Me parece que el análisis debería continuar. Con alguien de afuera probablemente puede ser. Entonces, ¿cómo cuidar la extranjería? Sería una pregunta, por ejemplo. Bueno, vos fíjate, como para que pensemos, ¿no? A mí me parece que hay un efecto entrópico en todo análisis. Cuando Freud decía que había que escuchar a cada paciente como único, a cada sesión como si fuera la primera sesión, me parece que lo que estaba haciendo era tratar de devolverle cierta fertilidad a un espacio que tiende como a diluirse. Cuando uno escucha por años a un paciente, hay algo que se va como diluyendo, y parte del saber hacer del analista es cómo poder relanzar el análisis todo el tiempo. Me parece que eso también pasa en los análisis de formación, y esto que decíamos, no es raro o sea, no es raro que los analistas didactas busquen análisis, obviamente, por fuera, y tampoco es raro que alguien termine su análisis de formación y busque otro análisis, ¿no? Creo que cada analista tiene que, no tiene que, porque suena como prescriptivo, cada analista se las rebusca para mantener, para generar como entropía negativa, ¿no? Algo que eleve la carga del sistema, algo que le dé potencia cuando hay algo que tiende hacia el cero, ¿no? Hacia como el nirvana. A ver, a mí, por ejemplo, lo que me ha sido tremendamente fértil en ese sentido es el viaje como una especie de experiencia de la extranjería, ¿no? Ir y viajar, eso se lo escuché por primera vez a Alush. Una vez a alguien le preguntó cómo se podía formar como analista. ¿Lo ubican a Jan Alush? A un analista lacaniano. Es un analista bastante interesante para seguir en algunas cosas. La institución que lidera más o menos, pero como autor es muy interesante. Y él contesta, él dice, yo le diría que se olviden de los cursos, que se olviden de los seminarios, que se olviden de todo lo ligado a la formación. Y dice, lean novelas, vayan a exposiciones de arte, vayan a escuchar a la ópera, viajen allí donde se sientan más extranjeros, porque vieron que hay formas y formas de viajar. Uno puede viajar a un lugar más como turista, donde uno compara todo el tiempo y junta recuerdos para traer a la casa de vuelta y decir dónde estuvo y coleccionar souvenirs. O hay un modo más ligado a la posición del viajero, ¿no? Que viaja para interpelarse a sí mismo y viaja para cuestionarse a sí mismo en contraste con culturas ajenas, ¿no? Y con lenguas ajenas. Esa experiencia de la extranjería me parece que estaba presente en lo que Alush recomendaba, y yo suscribo totalmente. Y me parece que cada uno tiene que encontrar su propio modo de generarse eso, porque si no me parece que hay algo de nuestra práctica que se diluye irremediablemente, ¿no? ¿Puedo decir algo, Hernán? Sí, claro. Carla. Yo diría, ¿por qué no pensar cada análisis como un verdadero viaje?
¿Y Claro. por qué no, ¿y por qué no juntar, para mi gusto, el término de extranjero junto con exilio, junto con migración, ¿no? Digo, vos hablaste en la tradición judía de ¿por qué surge? Porque surge de lo diaspórico, ¿no? Del exilio. Y con el lenguaje nos pasa lo mismo, ¿no? Cuando nosotros escuchamos el inconsciente se trata de otro idioma. Entonces me parece que más allá del viaje hecho en la realidad, ¿viste? Creo que si uno puede, como analista, ¿no? Posicionado como analista, analista para mi gusto, aunque sea didacta, siempre en formación permanente, si uno puede trabajar en función de la desidentificación con el analizante, bueno, uno está logrando estas cuestiones de extranjería y le suena lo extranjero, aunque siga viviendo en Buenos Aires. Suscribo 100% lo que dice Carla. Hay una frase rabínica que decía, la verdad siempre está en el exilio. Lo que pasa es que hay toda una tendencia a borrar eso, porque el psicoanálisis es una práctica que me parece que está muy ligada a la extranjería por otro lado, pero al mismo tiempo se asienta siempre en ciudades, ¿no? Es una práctica urbana y termina generando como cierto localismo. Me parece que la extranjería es algo frágil, siempre tiende a desvanecerse. Yo coincido que el análisis es un viaje, sin duda, pero me parece que no es algo que se sostenga solo, creo que hay que cuidarlo, como si fuera un fuego que hay que mantener prendido de muchas maneras, porque no es un lugar cómodo el de la extranjería. Entonces uno trata de huir de los lugares incómodos. No es un lugar donde haya certezas de ningún tipo. A ver, por ejemplo, la investidura de psicoanalista didacta, por ejemplo, da como ciertas garantías, imaginarias por supuesto, pero da como ciertas garantías. Si uno piensa que esa investidura, si uno cuestiona esa investidura y considera una función didáctica como algo puntual que se puede tener o se puede no tener según una circunstancia X, creo que la cosa funciona mucho mejor. Es lo que estamos tratando de pensar nosotros en nuestro instituto, por ejemplo. Alejandro Trapani. Sí, Querías preguntar. Alejandro Trapani de APA, que vive en Italia, y soy un extranjero. Muy hermoso lo que decías, Mariano, y me encuentro bastante en esas palabras porque yo hace 20 años emigré por atender a una paciente que se dio la situación y me encontré que siendo un extranjero, verdaderamente, además con un vocabulario reducido, porque hablaba italiano, pero un poco, transformé eso en un recurso, porque cuando no entendía tenía que preguntar qué me estaba diciendo. Entonces, al decirme, explicarme lo que estaba diciendo, se abría lo que estaba diciendo también detrás de esas palabras. Y entonces aprendí mucho de esa cuestión. Y entiendo esa tercera orilla como una imagen muy hermosa. Hay muchos puntos en los que me detuve a pensar, por supuesto, qué cosa es el psicoanálisis. Bueno, a veces a mí me viene de describirlo por todo lo que no es. No es filosofía, no es medicina, no es psiquiatría, no es filosofía, no es docencia. Bueno, cuando sacás todo lo que conocés, eso que queda, yo lo llamo psicoanálisis. Y entonces, me parece que un poco va en sentido de lo que te escuché decir, con lo cual coincido mucho, y es un anhelo del psicoanálisis, llegar a la extranjería, más que un punto de partida. Después pensé en Heine, el poeta preferido de Freud, que tenía una frase que decía que el pueblo judío era ese pueblo cuya patria era un libro. Y un poco escuchando
tus palabras, dije, bueno, también nuestra patria son los libros. Y los libros y toda nuestra cultura que se va sumando. Y yo diría, creo que Lacan dijo también que nunca debía ser psicoanalista la primera elección en la vida de un terapeuta, por decir así. Pero uno encuentra que envejecer como psicoanalista es algo muy creativo, muy positivo. Bueno, gracias. Yo te quería hacer una pregunta, Mariano, con el permiso de Hernán. Yo estuve leyendo un poco el libro La Brújula y el Diván, y busqué la relación entre lo extranjero y lo ominoso. Vos haces referencia ahí, lo diferenciás, pero yo recordaba, por ejemplo, cuando me casé, que ya estaba una experiencia de extranjería en sí misma, que unos amigos y colegas me regalaron la noche de hotel previa a mi luna de miel, o sea, casamiento, fiesta, y ir a dormir a un hotel en mi propia ciudad, ¿no? En vez de dormir en mi casa, iba a dormir en un hotel. Me pareció medio raro, pero bueno, era un regalo, el hotel era lindo, y fuimos a dormir al hotel antes de irnos de viaje. Pero quedaban unas horas, fuimos, y pronto salimos a pasear por el centro de Buenos Aires, que es donde vivimos, trabajamos. Y nos llamó la atención que veíamos a la ciudad como turistas. Veíamos cosas, los costillares ahí en las parrillas, con las esculturas de las vacas hechas ¿no? por export, y los mates esos todos de plata y cosas bizarras que uno jamás usaría, no sé, al menos yo, cosas como todas para exportación. Pero veíamos, lo que yo recuerdo es que veíamos más cosas de las que veíamos ahí cada vez que vamos al centro a hacer un trámite. Y porque las veíamos como con ciertos ojos de turista, pero yo recuerdo, había algo de ominoso en esto de lo extraño de lo familiar, ¿no? ¿Vos cómo lo diferenciarías? No lo sé, digamos, me parece que lo ominoso le agrega una carga extra, porque, a ver, en lo que vos decís, ese ejercicio de tornar lo familiar en extraño, no necesariamente creo que tiene que haber una carga ominosa. A ver, un amigo arquitecto me decía, por ejemplo, de que él hacía el ejercicio de salir por su propia ciudad y ver hacia arriba, ¿no? Ver los edificios. Uno no mira hacia arriba, mira hacia abajo o mira a la altura de los ojos cuando camina. Ver la propia ciudad hacia arriba, uno descubre dimensiones distintas en la ciudad. A mí me parece que no necesariamente, yo creo que lo ominoso le da como un matiz extra ligado a la angustia. Yo no creo que necesariamente tornar extraña la mirada o tratar de desnaturalizar algo que uno está acostumbrado a vivir, a percibir, a ver, sea necesariamente angustiante. En mi caso, por ejemplo, me genera lo contrario, me genera algo tremendamente deseante y despabilante. Bueno, está bien que la angustia también despabila, ¿no? Tiene un efecto como ligado al despertar. Pero a mí me parece que hay algo, mire, le cuento como escuchándolo a vos y al colega que hablaba hace un rato, me venían a la mente un par de situaciones. Una porque me hizo acordar por el italiano, ¿no? Uno está acostumbrado a pensar tanto que ni siquiera lo cuestiona, que es mejor analizar en la lengua materna, ¿no? Y hay 1000 justificaciones para sostener eso. ¿Cómo analizar una lengua que no sea la lengua materna? Y en el medio de la pandemia me llega una consulta de una persona italiana, que le dan el nombre mío, pero en realidad yo entendí que le daban el nombre mío para ponerlo en contacto con alguien de Argentina. Esta persona iba a vivir a Buenos Aires
Entonces yo había averiguado colegas, incluso había colegas que hablaban italiano y que vivían en Buenos Aires. Entonces hago como una entrevista virtual con esta persona. Entonces le digo eso, y en la entrevista él me dice que no, que quiere hacer la prueba de que trabajemos. Entonces yo digo, pero yo no vivo en Buenos Aires, no nos vamos a poder ver nunca. No hay problema, dice. Y después me dice, bueno, yo no hablo italiano, o sea, entiendo italiano, pero no lo hablo. Y me dijo una cosa que a mí me hizo pensar mucho. Dice, además de que él quería como practicar el español, él dice que hay cosas que no se pueden decir en la lengua materna. Contra la evidencia, ¿no? Contra lo que uno puede pensar de que en la lengua materna, hay cosas que solo se pueden decir en la lengua materna y que solo uno puede escuchar si es en la misma lengua materna del que habla. A mí este hombre me hizo pensar que quizá la posibilidad de otra lengua implica la posibilidad de decir cosas nuevas y no es la misma persona la que aparece hablando una lengua o hablando otra lengua. Eso me hacía pensar lo que decía el colega que hablaba hace un rato. Y hay otra imagen que me venía escuchándolos, que no apunta directamente, no pretende ser una respuesta a lo que dicen, porque me parece que tampoco son preguntas lo que dicen, sino que son como observaciones para ir construyendo algo en común. Hay algo que un escritor que a mí me gusta mucho, que se llama Roberto Bolaño, él decía para los escritores, pero yo creo que se puede trasladar perfectamente para los analistas. Él decía que en una época la escritura era una tarea de riesgo, digamos. Entonces, los escritores provenían de familias acomodadas, aristocráticas, que tenían como acceso a la cultura, y ponían en riesgo todo para abrazar ese oficio peligroso, de alguna manera, de la escritura. Con el paso del tiempo, algo cambió y los escritores empezaron a provenir de clases medias que buscaban a través de la literatura una especie de progreso social y algo de ese espíritu de aventura inicial y de poner en riesgo todo lo que se tenía y encarar una actividad como un oficio peligroso de alguna manera, se echaba a perder. A mí me parece que en psicoanálisis a veces el riesgo del psicoanálisis vivido como una profesión solamente, es muchas cosas del psicoanálisis, pero entre esas una profesión liberal, una profesión burguesa. Me parece que la práctica del psicoanálisis, si uno hace demasiado hincapié en ese costado profesional, implica una pérdida brutal de algo que tiene que ver con el riesgo, con el peligro, con el atreverse a escuchar lo nuevo, fuera de toda conveniencia, ¿no? Fuera de todo acomodamiento. ¿Te puedo hacer una pregunta, ¿Puedo Mariano? hablar? Dale, Gaby. Sí, un comentario. Pensaba en lo que estaba diciendo Matías sobre la diferencia, ¿no?, entre lo extranjero, la extranjería y lo ominoso, y esta experiencia del análisis como un viaje y como pensaba como un pasaje a otra escena, ¿no?, a poder estar incursionando en otra cosa a lo que normalmente no atendemos o no incursionamos. Y en ese sentido creo que esa experiencia tiene que estar sí o sí ligada a algún lazo para poder atravesar la angustia que puede suponer ese pasaje, ¿no?, a la extranjería, a escuchar eso otro, que a veces es difícil escuchar en nosotros mismos, ¿no?, de nosotros mismos. Bueno, después cuando la pregunta que tenía era sobre lo que habías mencionado en los cambios en el claustro de Córdoba, pero no quiero cambiar el tema ahora, así que cuando sea el momento. Pero es que me parece que es así, obviamente que es así. Hay una experiencia en juego y que esa experiencia se sostiene en el lazo, que es el lazo analítico, que es un lazo
inédito, ¿no? Y que está en el reverso de cualquier situación ligada al poder. Y obviamente es la experiencia de la transferencia, ¿no? Y hay algo, la dimensión del psicoanálisis como experiencia, y como una experiencia transformadora, yo creo que también es algo tan crucial como frágil, ¿no? Y que hay que cuidar siempre que la entropía no acabe con ella, porque es una experiencia. Y si se ponen a ver, es una experiencia, es una de las pocas experiencias que quedan. A mí me gusta mucho Walter Benjamin. Walter Benjamin decía que hablaba de la crisis de la experiencia, del fin de la experiencia, y tomaba como una imagen para mostrar eso, que era después de la Gran Guerra, de la Primera Guerra Mundial, que casualmente es la época en que Freud hace buena parte de sus teorizaciones. Los soldados, que venían de ser testigos y víctimas de atrocidades, volvían, dice él, mudos de experiencia, incapaces de relatar lo que habían vivido. En ese mismo momento es cuando se inventa el psicoanálisis, que a mí me parece que es un dispositivo que produce, que rescata, que restaura experiencia. Justamente cuando algo tendía como a hacerla trizas a la experiencia, ¿no? Y no solo eso, sino que la rescata de un modo particular, que es que Walter Benjamin también decía que como correlato a esa pérdida de la experiencia estaba la crisis de la figura del narrador, esa figura ligada a la narración oral, al contar historias, a esa posición de la transmisión de historias orales cuando se juntaban en torno al fuego y un viejo hablaba. Él hablaba de que eso estaba en crisis, se perdía, y si se ponen a ver, la disciplina que surge en ese mismo momento, que es la nuestra, pone en valor de nuevo, rescata la oralidad de la experiencia, y el análisis es, de algún modo, una práctica de poner en palabras una experiencia, ¿no? Y en la medida que se pone en palabras esa experiencia, se la hace existir a esa experiencia, ¿no? Es como una experiencia, de algún modo, performativa también, porque el narrarse uno mismo produce algo. Piglia decía algo en una conferencia que yo creo que originalmente fue una conferencia que dio en APA, que se llama Los sujetos trágicos. Decían que el análisis le ofrece a los sujetos normales, comunes, corrientes, grises, la posibilidad de experimentar su vida como si fueran héroes trágicos, ¿no? Sometidos a las mismas pasiones que uno lee en los héroes griegos. Y me parece que hay algo cierto en eso. Pues una pregunta, sí. Es una pregunta directamente. Digo, ¿cómo pensás vos estas categorías que trajiste hoy en relación al diálogo entre analistas, siendo que en nuestra ciencia o en nuestro arte coexisten posiciones teóricas diferentes y muchas veces antagónicas? Pero no sé si te entiendo la pregunta. El diálogo entre analistas siendo de posiciones teóricas tan distintas. Exacto. ¿Cómo lo pensás en relación a la extranjería, al lazo, las posibilidades de ese encuentro? Hay una... Pensémoslo desde aquí, desde lo que nos nuclea a nosotros. Hay como dos grandes instituciones internacionales de psicoanálisis en este momento. La nuestra, que es la más grande, la más antigua, la que tiene la legitimidad freudiana, y la que arma Miller luego de la muerte de Lacan, la AMP. Elisa de Rudinesco es la que dice esto. Hay una diferencia central en lo que funciona como lo indiscutible, supuestamente, que aglutina a cada una de las instituciones. Elizabeth Rudinesco dice que para nosotros son los estándares.
¿no? Determinado modo de pensar la práctica del psicoanálisis. Y mientras en la IPA se permite cualquier tipo de teorización, siempre y cuando uno respete más o menos los estándares, cosa que es cierto, si yo quisiera armar una teoría astrológica de la mente, nadie me echaría de la IPA por eso. Hay infinidad de teorizaciones contradictorias, que se complementan. Es impresionante la cantidad de teorías que hay para pensar la experiencia analítica. Como contraposición, ella decía que los millerianos se les permite una gran libertad técnica y pueden hacer prácticamente lo que quieran, o sea, no hay práctica estándar ahí, pero no se les está permitido ningún cuestionamiento teórico. Y cosa que es cierto, uno no puede tener una teoría distinta a la lectura milleriana de Lacan. Y si la tiene, se tiene que ir. Es lo que ha pasado con Gerard Pommier, es lo que ha pasado con Colette Soler, que eran espadas brillantes del millerismo, pero se atrevían a pensar por ellos mismos y tuvieron que irse. Y es lo que hace poco ha pasado con Badiou, del campo de la filosofía, con Zizek, ha pasado con Alemán, y va a seguir pasando, porque hay ahí como una especie de estalinismo teórico, de alguna forma. Yo creo que lo que nos une no son los estándares. A mí me parece que uno puede cuestionar los estándares, puede discutir los estándares. No creo que esté bueno pensar en términos de estándares, pero sí me parece que hay algo que es el dispositivo, y el dispositivo es algo mucho más sencillo que una codificación estándar de la práctica. El dispositivo es básicamente un modo de hablar en asociación libre, un modo de escuchar en atención flotante y una ética que sustente esa escucha, que es la de la abstinencia. A mí me parece que eso es lo que formatea la experiencia que compartimos los analistas. Y en ese sentido, las teorías son modos de dar cuenta de eso. A mí, yo le soy franco, a mí me aburre mucho la discusión intrateórica. Me resulta mucho más fértil pensar zonas abiertas de discusión. Me parece que los avances intrateóricos llegan a un punto en que terminan, de nuevo, a caer en cierta entropía y a repetirse mucho. A mí me resulta sumamente fértil la interlocución con otras disciplinas, y siempre y cuando todo lo que uno use sea fiel a esa experiencia y a ese dispositivo. Me parece que uno puede, en ese sentido, bucear en la literatura, en el arte contemporáneo, en la filosofía, en las distintas corrientes y escuelas de pensamiento analítico. De hecho, los grandes teóricos han hecho eso. Bion hizo eso, Lacan hizo eso, iban a hurgar por otros campos y de algún modo hacían funcionar eso que descubrían en otros campos, que no era ni la lingüística, ni la matemática, ni la lógica, ni la topología, sino que eran importaciones, digamos, contrabandos teóricos para pensar algo de lo que sucede en esa experiencia enmarcada por el dispositivo analítico, que es único. No hay ninguna otra práctica que se alimente y que tenga en su centro ese dispositivo. Entonces, Cristian, volviendo a tu pregunta, por ahí hay muchas discusiones que terminan siendo como diálogos de sordos, porque a veces le llamamos de modo distinto a la misma cosa, o viceversa, usamos las mismas palabras para nombrar cosas distintas. Y yo no creo que sea a veces hay como un lugar común decir que en la clínica todos nos encontramos. En realidad no es así, en la clínica nos desencontramos, es un lugar de desencuentro el de la clínica, lo que sucede dentro del dispositivo. Pero todos los analistas tenemos la experiencia de algo que sucede en el dispositivo. Y me parece que eso es lo que nos permite conversar y que estemos hablando ahora sabiendo que todos aludimos a lo mismo. Probablemente
no estemos entendiendo todo lo mismo, porque el malentendido siempre está presente, estructuralmente, pero sabemos que nos referimos a la misma experiencia. Yo quería hacerte una pregunta, María, una observación, una pregunta, las dos cosas. En relación a esto que decías de Alush, y como nombraste varios escritores, me gusta mucho la idea esta de la entropía. Me hiciste recordar que un escritor chileno, Vicente Huidobro, cuando los discípulos le preguntaban a él cómo se podían perfeccionar como escritores, él decía, lean biología, lean matemáticas, lean otra cosa que no sea literatura. Me parece que tiene mucho que ver con esto de la idea de la entropía, que me parece, estoy bastante convencido de eso. Y la pregunta, retomando un poco esto último que decías, y alguna otra cosa también de tu libro, de La brújula de Iván, si la posición del analista tiene que ver necesariamente, o el analista tiene que ver con un posicionamiento en la extranjería, ¿hay un lugar autóctono? Pregunto, ¿no? ¿Hay un lugar, una autoctonía, un lugar autóctono en el cual los analistas nos podemos reconocer? Por ejemplo, por decir algo, los textos freudianos, o algo más allá, un lugar común en el cual sería como un lugar de entendimiento y no de desentendimiento, donde todos con distintas teorías o enfoques estamos más o menos dentro del mismo campo. Esa sería la pregunta. Bueno, yo creo que esto de reconocernos en los textos freudianos como textos fundadores, clásicos, es un poco lo que decía uno de los colegas que habló más temprano, como una suerte de pueblo del libro también, ¿no? Ahora, y en ese sentido, creo que eso tiene que ver también con algo que pensaba Foucault en un momento dado, que tiene que ver con los fundadores de discursividad. Él hablaba de Freud, también hablaba de Marx, donde él decía que la ciencia tiende a olvidar a sus fundadores. Uno puede ser físico y no tener idea quién era Newton y no tener presente a Newton. Ahora, uno no puede ser psicoanalista sin remitirse todo el tiempo a Freud. De alguna manera, esos pensadores que inauguran un campo como Freud pasan a ser una referencia absoluta y permanente del campo, que es un campo freudiano. Entonces, en ese sentido, Freud nunca envejece, ¿no? Uno siempre puede hacer lecturas nuevas de Freud. Ahora, el tema de los acuerdos, yo ahí disiento con vos, porque me parece que justamente lo que nos une es el acuerdo en que no hay acuerdo, en que el malentendido es estructural. Y que como somos seres habitados por el lenguaje, somos seres del lenguaje, atravesados por el lenguaje, el malentendido es radical, estructural. No hay acople perfecto entre las palabras y las cosas, ni entre las palabras entre sí, ni entre los sentidos. Y nosotros lidiamos con eso, ¿no? Todo el tiempo. Pero bueno, no deja de ser un acuerdo en que no haya entendimiento posible en última instancia, ¿no? Que me parece que tiene mucho que ver con esa frase enigmática que se repite como una especie de mantra y que termina por no decir nada, esa frase de Lacan de que no hay relación sexual. Yo creo que tiene que ver básicamente con el radical desencuentro que está, y al que, si se ponen a ver, cada analizante nuestro, cada paciente, más tarde o más temprano, llega a ese punto. Del encuentro con un radical desencuentro, y que paradójicamente es tremendamente liberador. Gabriela. Sí, bueno, unas aperturas muy ricas, Mariano, que se ven también en el efecto, en el diálogo de los colegas, contigo, que me encanta escuchar cómo se va armando una trama de pensamiento, de encuentros y desencuentros. Creo que esa es la gran riqueza de lo que se genera. Y bueno, es difícil elegir una línea de todo lo que empezaste a abrir como temas tan
tan interesantes que, bueno, desde ya sabés que mi propia naturaleza está inmersa en esa dimensión de intercambios con el arte y, bueno, con la arquitectura también, y con Freud, por supuesto, ¿no? Y me gustó mucho lo del filo de las palabras, me gustó mucho lo que trajiste de Kristeva, de extranjeros para nosotros mismos, y muchísimo en honor a este autor que te gusta mucho, a mí también, la idea de Walter Benjamin, que llama Denkbilder, ¿no? El libro de Benjamin que se llama Denkbilder, Epifanías de viaje. Esos son fragmentos de experiencias, de situaciones en distintos lugares, ¿no? Y es esa construcción de secuencias que no tienen una secuencia lógica y que al mismo tiempo es un lugar de pensamiento, traducido literalmente, ¿no? Performativo del pensamiento, el Denkbilder, o de imágenes también se podría decir, ¿no? Esa jornada me parece que tiene que ver con el análisis, esa jornada, ese viaje del que vos hablaste, me parece no es solo una metáfora, realmente es lo que es, se podría decir, una jornada, donde pasan muchas cosas, ¿no? Pasa algo familiar y pasa algo muy extraño en todos los sentidos. Me gustó mucho también el diálogo que se generó entre los colegas cuando Matías trajo esta idea de poder ser extranjeros en nuestra propia tierra, digamos, ¿no? Ver con otros, es un poco la clave del análisis, ¿no? ¿Cómo será tomar esa distancia para mantener ese filo y esa mirada que nos hace ver de otra manera un lugar en el que estábamos? Y lo que dijo Gabriela también me pareció fundamental, no sé, no la veo, pero está por aquí, el tema de los lazos, ¿no? Porque sabemos que esa extranjería o extranjeridad funciona en cierta dimensión de lazo también, no de la nada. Creo que el gran desafío es, un poco como vos decís, yo creo que tampoco hay una regla o una solución para decir es afuera o es adentro. Es una condición lograr este punto y mantenerlo dentro de lo posible, una condición a conquistar, a lograr todo el tiempo. No podría decir si es afuera o que quizás hasta incluso es un mayor desafío dentro de las instituciones, por así decirlo, que lo de dentro es una paradoja, porque la APA en su esencia es extranjera, se podría decir, como vos bien lo dijiste, ¿no? Está fundada por extranjeros, cada uno con su parte que trae esto que hace al pluralismo, ¿no? Y quería leerte, ya que hablaron de Freud, algo que siempre me gustó, ¿no? Que es quería leerles a todos, sobre lo extraño, ¿no? Una cita en un libro de Leclerc que dice: los encuentros con lo extraño son encuentros espalda contra espalda. Y les quiero leer una carta de Freud, del 14 de mayo del 22, y después van a ver a quién se la dirige. Dice: le voy a confesar algo que le rogaré, por consideración hacia mí, no comparta con nadie, amigo o extraño. Me atormenta un interrogante. ¿Por qué en realidad durante todos estos años no intenté frecuentarlo y tener con usted una conversación? La respuesta a este interrogante implica una confesión que me parece, dice Freud, excesivamente íntima. Pienso que lo evité por una especie de temor de encontrarme con mi doble. Bueno, esto se lo escribe Freud a Arthur Schnitzler. Vos ya lo habrías deducido seguramente. Digo, por supuesto que no está la extranjería de la que estás hablando y este fenómeno del que estamos hablando de no perder el filo de las cosas, que es un gran desafío en las condiciones en que cada uno está. Yo creo que no sé si hay una receta fija para decir es acá o es allá. Es una condición, sí, que necesaria, o como vos decís, no sé si se puede decir necesaria, pero fuerte, un vector muy fuerte, una línea de fuerza para
sostener y proponer, y creo que estuvo siempre, por lo menos en los pioneros de la APA, como un borde muy, muy agudo, muy filoso, muy atrevido, y siempre atravesado por la cultura, ¿no? Así que bueno, me sugirió todo esto. No sé si tengo una pregunta para hacerte, más que agradecerte las ideas que se abrieron en relación a tu tan rica y provocativa manera de comentar y hacer aperturas, ¿no? Bueno, era eso. No sé si... Es muy interesante lo que traes, muy interesante. Bueno, Yo, coincidimos en el Denkbilder y en el Arthur Schnitzler, ¿no? De Freud, que ustedes saben que era... Y ahí en ese libro que vos traes de los Denkbilder, aparece esto que decía Matías, aparece casi, yo creo que en relación a Moscú, a esa experiencia de salir a caminar por la ciudad y verla de un modo desde el punto de vista de la extrañeza. Son como las epifanías que aparecen en los viajes, ¿no? Súper interesante. Y que a veces aparecen en los análisis, ¿no? Claro, claro, son momentos privilegiados. Esos momentos privilegiados que antes se llamaban quizás insight, pero hoy sabemos que tienen una dimensión mucho más extraterritorial, ¿no? Es decir, realmente esto de lo que vos estás hablando también es lo extraterritorial del análisis y de la experiencia misma cuando se producen esas epifanías, ¿no? Porque lo que pasa es que si uno se pone a ver y amplía el campo, empiezan a aparecer situaciones que son equiparables a la del insight, por ejemplo. La de epifanía es una. Hay otra, creo que el nombre correcto es Satori, una especie de la iluminación en el budismo zen, el momento de iluminación. También uno ve la descripción de eso y es calcado a lo que nosotros llamaríamos como insight, ¿no? Entonces lo que nosotros hacemos, me parece que es inventar una maquinaria que propicia esos momentos. Así que es como trabajamos horas para que aparezca un momento así, ¿no? Como fabricamos esos momentos. Pero, y en ese sentido, para mí esos momentos siempre van ligados a la percepción de la extrañeza. Por eso como a mí me gusta pensar como el análisis como una especie de maquinaria para fabricar extrañeza, donde uno de pronto empieza como... Es notable cuando un paciente se escucha a sí mismo de un modo distinto. Suele ser tremendamente desestabilizador, ¿no? Y conmociona. No cuando escucha una interpretación del analista, sino cuando el mismo paciente se escucha a sí mismo de un modo distinto. Sí, perdón. O cuando uno se escucha distinto en lo que el paciente de pronto dice que dijimos. Cuando nos dice, me acuerdo, eso que dijiste, y si le dije a mi mamá, que vos dijiste, mi psicólogo dijo tal cosa, y uno no se reconoce en esas palabras, ¿no? Es totalmente extranjero a las palabras que están diciendo que fueron nuestras, ¿no? Ahí también hay algo con el paciente de extrañeza medio a veces inquietante. Sí. Bueno, lo que pasa es que, a ver, lo que está en juego acá también es cuál es el lugar del otro, ¿no? En la constitución del uno, de la constitución subjetiva. Nosotros, a ver, el nombre propio, ¿no? Todos aparecemos en la pantallita con nuestro nombre, Luis, Vivian, Matías, Hernán, Marian. No hay nada menos propio que el nombre propio. Es un nombre dado por el otro y nos tenemos que identificar a eso. Ahora, deshacer ese trayecto y convertir ese nombre en algo que vino originariamente del otro, cargado de sentidos, de deseos, de conflictos, de neurosis, de pasiones, de lo que uno quiere. Parece que es un trayecto interesante que más tarde o más temprano siempre aparece en un análisis. Yo puedo hacer es una pregunta, en realidad me quedé pensando con lo del análisis didáctico que decías, y pensabas, a ver, en realidad, ¿cómo pensás vos, digamos, en un análisis didáctico, la llegada, que entiendo que es un punto de llegada, ¿no? El estilo propio de un analista? ¿Cómo pensás vos ese proceso, digamos, en donde por ahí hay momentos de identificación también, digamos, de identificación y después de desidentificación, pero que entiendo que hay un primer momento, ¿no? Por ahí
que son necesarias algunas identificaciones para después, bueno, desarmarlas. Quería preguntarte un poco a ver qué pensabas sobre eso y si podrías ampliar un poco eso que me resultó interesante. A ver, me parece que pasa con los chicos, identificándose a las figuras parentales, o pasa a veces con los artistas en su recorrido, que a veces se identifican con el estilo de un maestro, o los escritores con el estilo de sus escritores preferidos. Ahora, una cosa es que eso suceda como parte de un proceso o como punto de arribo. Me parece que si sucede como punto de llegada y el logro es la identidad con el analista, creo que tenemos un problema. Y me parece que hay que estar como muy bien plantado como analista para estar advertido de eso, ¿no? Es la misma dialéctica en un punto que pasa entre los discípulos y los maestros, ¿no? Hay un punto en que a mí me parece que un verdadero maestro es el que favorece ser traspasado por el discípulo, ¿no? Vieron que a veces pasa que hay maestros eternos que parece que nacieron como maestros y envejecen como maestros y siempre tienen un grupo de discípulos atrás. A mí me parece que esos no son maestros. Si un maestro no posibilita que el discípulo lo vaya más allá que él, yo creo que pasa lo mismo en la dialéctica entre un hijo y un padre. Y me parece que de alguna manera pasa en un análisis. Yo creo que un análisis tiene que ver con producir una diferencia, una singularidad absoluta. Y creo que para eso algo del analista tiene que caer. Y si el analizante termina identificado con el analista, eso no cae. Entonces, una cosa que Mariano, te hago una pregunta en esta línea, digo. Abundan los ejemplos de analistas que se parecen a Freud físicamente, por ejemplo. Esa caricatura de el analista con barba, blanco, los anteojitos redondos. Pero hoy uno podría decir que no hay una identificación, sino que es algo muy superficial. Lo mismo puede pasar con cada analista y su analista didáctico, en el caso nuestro que estamos dentro de la institución que tiene ese formato. Pero hay algo creo yo, ¿no? Como hay alguna identificación con el pensamiento de Freud en ese sentido. Quiero volver un segundo a lo que había dicho Hernán, que me parece que de algún modo es fundante. Identificarse con algo del modo de pensar. Después, en cuanto a las teorías, podés pensar distinto, que me parece que es lo más saludable, pero hay un punto en donde el modo de pensamiento... Esta mañana, por ejemplo, con unos colegas que están acá presentes, estábamos haciendo un seminario de análisis terminable e interminable. Ahí Freud dice algo así como que, no me acuerdo las palabras textuales, pero que un análisis didáctico tiene que lograr la convicción en el inconsciente. Y creo que... ¿Cómo? Me encanta eso. Yo coincido totalmente. Todos coincidimos con Freud en ese punto, me parece. Me parece que hay distintos niveles de la identificación, ¿no? Claro. Hay identificaciones simbólicas, hay identificaciones imaginarias, y hay caricaturas también, ¿no? Pero yo no lo llamaría identificación a eso. No sé cómo identificaciones por ahí al rasgo, o más introyecciones, pero no una verdadera identificación, en el sentido de que la identificación tiene que llegar a una diferenciación para ser considerada tal, me parece. Digo en ese modelo que vos traés incluso de los discípulos y sus maestros, de los padres con sus hijos. Sí, a mí me parece que lo que está en juego ahí es una desidentificación. Y en determinado momento, o sea, para desidentificarse primero tiene que haber habido una identificación. Pero muchas veces no se produce ese segundo momento. Y uno queda como cautivo, y muchas veces queda como infantilizado. A ver, déjeme decirlo, a veces viene bien extrañarse para pensar algunas cosas. Pensémoslo en relación a la música. Yo nunca entendí las bandas tributo. ¿Vieron las bandas tributo que tocan como los Beatles o como AC/DC y hacen los mismos arreglos, se compran los mismos instrumentos, se cortan el flequillo del mismo modo? A mí me parece que, a ver,
obviamente Freud es una referencia, y creo que lo más interesante que uno puede aspirar es a ver, si uno no tiene el genio suficiente, por ejemplo, para inventar. A ver, está lleno de músicos que hacen todo el tiempo, que componen canciones. La mayor parte de esas canciones no logran socializarse, no logran hacer temas que la gente cante, que otros cantautores tomen. O sea, son canciones que mueren el que las compone y en los momentos en que la canta, ¿no? Me parece que hay que tener cierto genio para dar con un tema que se convierte en el tema de otros, en un tema que circule. En el mundo del psicoanálisis no son tantos los que han tenido ese genio. Me parece que hay otro paso que tiene que ver con hacer versiones. Hay versiones de temas que muchas veces son más interesantes de escuchar que los mismos temas originales, ¿no? Sí. Hay por todos lados, digamos, qué sé yo, hay una versión de un tema de Calamaro que canta el Indio Solari, que es más lindo que cantado por Calamaro. Entonces, es una versión, allá hay una inflexión, hay un tono, hay un estilo personal que modifica un tema de otro. Sí, hay un trabajo con eso. Claro, y yo creo que nosotros podemos aspirar a hacer buenas versiones. El terreno de la mímesis de la banda tributo a mí me aburre, me irrita, creo que Sí, es sí, la creo que muerte estamos de del acuerdo. Hace poquito, el año pasado había unos, no, el anteaño ya, bueno, había unos carteles en la calle de bandas tributos de los Beatles, y lo más llamativo del cartel era que había un cartel sobre el cartel que decía únicos e irrepetibles. Una banda tributo de los Beatles. Y me parece que Miguel quiere decir unas palabras, y aparte, bueno, Miguel es músico, así que de esto sabe. Miguel. De eso iba a hablar justamente, dos cosas quería decir. Bueno, primero Mariano, la verdad que muchas gracias, muy agradable y muy interesante escucharte, la verdad que me quedé muy impactado. Bueno, siguiendo dos cosas, se me unieron, iba a decir una antes, pero ahora con lo de la música. Yo soy músico clásico, ¿no? Nosotros, los músicos clásicos, somos una banda tributo permanente, porque abrimos el concierto número 1 de Beethoven y lo tocamos y tratamos de tocar tal cual como Beethoven lo escribió, ¿no? Entonces, digo porque esto me introduce a dos cosas. Primero, que una cosa es hacer un tributo y otra cosa es creerse ser el mismo grupo, ¿no? Me parece que son dos cosas distintas. Es un juego que hemos aceptado todos los músicos clásicos, tratar de hacer la misma versión de la sonata de Mozart, el concierto de Schumann, o lo que fuera. Entonces, a mí me introdujo en otra cosa que me quedé pensando durante toda esta charla que vos diste con respecto a lo extranjero, que es que también importa quién está del otro lado, ¿no? El paciente, el intérprete, el alumno, qué es lo que ese paciente tolera, qué es lo que el alumno tolera, ¿no? Me estaba acordando, me considero casi un kleiniano, entonces me estaba acordando de una frasecita que a mí me gusta mucho de Klein, que dice: la angustia promueve la simbolización, ¿no? Que tiene que ver un poco con esto, ¿no? Con el ir haciéndose extranjero, ir saliendo de ese cuerpo materno, ¿no? Con los bebés, los penes, las heces, pero Klein agrega algo, dice, pero depende de la fortaleza del yo. O sea, depende también todo lo que hagamos de con quién estamos tratando. Si ese paciente está dispuesto o tiene una estructura suficiente como para ir tolerando la extranjería, o, digo, en los casos de los pacientes más graves, ¿no? Que viven esa extranjería como la muerte. Entonces ya no es tan fácil el trabajar para ser los extranjeros. Hay que arremangarse y a veces esperar muchísimo tiempo. Bueno, todo eso me dejó pensando, todo esto que vos trajiste, así que me quedé pensando mucho. Te agradezco mucho. No, gracias por lo que decís, pero hay una cosa en la que yo
disiento un poco, aunque vos tenés mucha más autoridad como músico, pero ¿a vos te parece que tocar Beethoven o Mozart es necesariamente hacer como la experiencia de una banda tributo? Porque me parece que te estás salteando la dimensión de la interpretación, no de la interpretación analítica, sino de que en música se interpreta. Por supuesto. Hay un modo de tocar. Sí. Por algo hay distintos músicos qué sé yo, y Marta Argerich tiene un nombre, y Bruno Gelber tiene un nombre, y no es lo mismo una pieza tocada por un músico que por otro músico. Sí, me parece que hay... pero es otra concepción de la interpretación, digo, que son las discusiones en las sociedades de pianistas, que es tratar de interpretar fielmente lo que el compositor escribió, ¿no? Digamos, es otra concepción. Y dentro de todo eso, es cierto que uno le escucha a Marta y dice, chao, qué interpretación, es como ninguna otra, justamente porque hace esa diferencia que la hace genial, ¿no? Es otro modelo, otro modelo. Bueno, pero vos fíjate, siguiendo esta línea, digamos, me venía a la mente, hay una frase, un poema de Celan, que dice, la única fidelidad es la del traidor. Hay un punto donde quizás se trate de traicionar, y en ese sentido es mucho más interesante ejercer cierta traición sobre los autores clásicos que repetirlos. Es una tensión, ¿no? Es la búsqueda de ir a tocar esa misma obra de Beethoven, ¿no? Pero sabiendo que nadie lo va a hacer igual que como él lo hubiera imaginado. Es que no, pero ya no estaba hablando de los autores clásicos de la música que desconozco radicalmente, sino de los clásicos nuestros, por ejemplo. Sí. A mí me parece mucho más interesante leer Freud introduciendo alguna pequeña variación en Freud, a veces voluntaria, agregándole algún sentido, haciéndolo dialogar con cosas distintas, a veces involuntaria, porque hay una cosa que está bastante poco atendida y que yo creo que es sumamente fértil, que es las virtudes del leer mal. Hay un crítico que se llama Harold Bloom que hablaba de las malas lecturas creadoras, donde uno, por leer mal algo, da origen a algo nuevo. A mí me parece que del lado del leer bien, de la aplicación, solamente nos quedamos dando vueltas sobre lo mismo. Y me parece que nuestra experiencia... Igual sobre la lectura de Freud, ¿no? Justamente, por lo menos en la impresión que yo tengo, que nunca he leído Freud dos veces igual. O sea que siempre uno lo está leyendo mal. Bueno, mejor, para mí tanto mejor. Pero lo que pasa es que a veces funciona como un ideal. Vos lo decías en los músicos, tocar como Mozart o como Beethoven imaginó que se toque. A mí me parece que en nuestra práctica, de nuevo, no en la música, se trata de introducir una diferencia también en los modos de leer. Y creo que hay ese espacio de las malas lecturas creadoras, es un espacio fértil y que no tiene que ver con la pereza de no estudiar. ¿No? O sea, no pasa por eso, porque hay que leer mucho para poder leer mal. Pero tiene que ver con un punto de despegarse de la letra, de lo que uno lee, y de la misma manera como creo que hay que despegarse del analista con el que uno ha trabajado, ha amado, ha crecido y se ha convertido en analista. En algún punto algo tiene que caer. Claro, yo pensaba esto en relación a como una última cosita. Como si uno pudiese saber... Estamos en la hora. Gaby, una última cosita breve y después terminamos. Sí, como si uno pudiera saber qué quiso escribir Beethoven o qué quiso decir Freud, digamos, exactamente, sacando, digamos, por fuera esto que traía Mariano del malentendido. Como si pudiéramos saber exactamente que esta palabra significa siempre lo mismo para todos y en todo momento. Pues, me parece que ahí hay un punto interesante. Son lecturas siempre, de la música y de los textos. Bueno, lamentablemente estamos en la hora ya, poco pasado de la hora, pero hay muchísimas preguntas que quedaron pendientes por mi parte y por lo que veo en el chat. Así que evidentemente se generó un diálogo muy estimulante.
no sé, Mariano, si vos querés agregar alguna cosa antes de finalizar. No, me ha encantado la conversación. Me parece que me quedo pensando algunas cosas, así que qué mejor que eso. Bueno, todos nosotros Gracias, Mariano. también nos estamos pensando, y muchas gracias, Mariano, por acompañarnos hoy. Bueno. Gracias, Gabriela, también por acompañarnos, y a todos por participar. Bueno, hasta pronto. Hasta luego. Chao. Muchas gracias. Gracias, Mariano.